Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, antes de entrar de lleno a la palabra del Señor, y por eso les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a mantener nuestra Biblia abierta ahí. Vamos a meditar en esta mañana en algunos pasajes de este capítulo. Es un capítulo grandioso, es un capítulo muy hermoso acerca de la respuesta de Dios hacia su pueblo. Entonces vamos a tener nuestras Biblias abiertas en segunda de Crónicas, capítulo 20. El título de la meditación del mensaje de esta mañana es ¿cómo enfrentas tus batallas diarias? ¿Cómo enfrentas tus batallas diarias? ¿Cómo enfrentamos las luchas diarias? Ese es el título. Pero antes de entrar de lleno, hermanos, quisiera pedirles que estemos orando. En esta mañana no está con nosotros nuestro hermano Guillermo Padilla. Él va a ser intervenido el día de mañana quirúrgicamente. Vamos a orar por él, vamos a pedir al Señor que le bendiga, le ayude, que pueda salir bien de su cirugía. Vamos a orar también, les pido por favor que oremos por la hija de uno de nuestros pastores en nuestra asociación, por el hermano Virgilio Gómez. Él es pastor de la Iglesia Bautista en Escuintla, Chiapas. En esta semana también una de sus hijas también va a ser intervenida quirúrgicamente. Vamos a orar que el Señor también le ayude, le sostenga. Oremos por la recuperación de nuestra hermana Juanita, esposa de nuestro hermano Astroberto. Oremos también por nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Gloria, Lourdes Razo, nuestra hermana, no sé por qué pensé en Gloria, sino es Lourdes, la hermana Lourdes Razo, que también se está recuperando, gracias al Señor, ya va mejorando de la operación que le hicieron. Vamos a orar por ella. Vamos a orar, hermanos, por los enfermos que pues tenemos en la iglesia, que de momento se presentan enfermedades. Vamos a orar que el Señor pues nos ayude a salir adelante, porque pues de momento tenemos esta situación. Pero hermanos, también quisiera suplicarles que oremos por una situación muy especial de esta mañana. Oremos por nuestros hermanos de la iglesia Bautista Mahanaim. La iglesia que está pasando la López Mateo sobre la Cuarta, está pasando por un momento difícil, un problema muy serio. Vamos a orar por ellos, vamos a pedir que el Señor les ayude. El enemigo anda como león rugiente, como dice la Escritura, queriendo destruir la obra del Señor, queriendo destruir las iglesias. Vamos a orar por ellos, vamos a orar que el Señor les dé pues fortaleza, sabiduría para pues todo lo que está pasando en este momento. Entonces, hermanos, pues oremos por los enfermos de nuestra iglesia y oremos también por esta situación crítica, pues en una iglesia hermana que está cerca de nosotros. Vamos a orar por la iglesia Bautista Mahanaim, ¿sí? Entonces, hermano Fer, de este lado, quisiera orar por los enfermos de la iglesia, por favor. Pida al Señor que pues el Señor ponga su mano poderosa en cada uno de nuestros hermanos enfermos, por hermano Guillermo, que para mañana va a ser operado, por la hija del hermano Virgilio Gómez, que también va a ser operado. Vamos a orar por ellos. Y de este lado quisiera pedir a nuestro hermano Mario que nos dirija orando por la iglesia Mahanaim, ¿sí? Entonces, oremos. Padre bendito, Padre nuestro, Padre, en el nombre y por medio de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, con la intercesión de tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros, Señor, con el cual tú nos sellaste hasta el día de la redención. En esta hora, Señor, ponemos especialmente a todos los enfermos que se han nombrado y a aquellos que no se han nombrado, pero están enfermos y son parte de esta iglesia o familiares de los que son miembros de esta iglesia. Señor, tú los conoces. En esta hora los ponemos delante de ti para que tú en tu misericordia, Señor, y si es tu voluntad, tú te apiades de nosotros, porque aún permanecemos en este cuerpo, Señor, que se enferma y sufre padecimientos físicos. Te pedimos, por favor, Señor, que tú derrames sanidad
a todos aquellos que están enfermos, que sufren dolores de muchas índoles, Señor, que tú tengas misericordia y dentro de tu voluntad sabia y bendita que sanes, Señor, que derrames tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, tú eres paciente, y a pesar de que nosotros te fallamos día a día, Señor, y no hacemos lo que debemos de hacer, y aún así el enemigo está como león rugiente. Todas las cosas que pasan en este mundo, Señor, que están en contra de nosotros, la lucha es dura y encarnizada, Señor, porque aún tu pueblo que te conocemos, Señor, aún no hacemos lo que debemos de hacer, Señor. Ayúdanos a alcanzar la santidad, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos ser perfeccionados día a día. Que el enemigo no gane ventaja, Señor, puesto que por el pecado es que vienen muchas de las veces las enfermedades y los padecimientos, Señor. Porque el pecado es destructivo, ya que por el pecado tu Hijo tuvo que ser colgado en ese madero, en esa cruz, y derramar su sangre bendita y preciosa, por el cual nosotros somos lavados por medio de su sangre. Pero el pecado es tan destructivo, Señor, que por eso es que nos diste a tu Hijo, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos comprender la magnitud y la importancia de tal sacrificio, y que podamos, Señor, día a día hacer tu voluntad, ya sea aquí en tu casa y en nuestras casas, Señor, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, amarnos unos a otros, porque cuando no existe el amor, Señor, muchas calamidades se nos vienen encima, Señor, puesto que el enemigo es enemigo del amor, y es el más grande mandamiento que nos amemos unos a otros. Ayúdanos, Señor, porque realmente te necesitamos. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados que cometemos día a día, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Las iglesias están pasando por una tempestad terrible espiritualmente. Ayúdanos, Señor, porque solamente ¿a quién iremos, oh Dios, si solamente tú tienes palabras de vida? No hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que también nos alivia y nos cura de nuestras enfermedades. Ayúdanos, Señor, clamamos a ti por los enfermos. Si en tu misericordia está, Señor, sánalos, y si no, bendito sea tu nombre, Señor, porque todo lo que nos sucede al final es para bien a los que aman tu nombre. Lo ponemos en tus manos a todos y cada uno de nuestros enfermos hermanos, y que tú te apiades y en tu tiempo, Señor, tú derrames sanidad a nuestros hermanos para que estén aquí junto con nosotros en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, alabándote todos juntos, Señor, en un mismo amor y en un mismo espíritu. Gracias te doy, Señor, gracias te damos, y en ti confiamos, Padre, que tú tendrás misericordia de nosotros, porque realmente te necesitamos todos los días. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Dios que estás en los cielos, estamos ante ti para, como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé, y tantas promesas que nos haces en la Biblia, por ese amor que nos tienes, nos dirigimos a ti para, tú sabes la problemática que hay, no tan solo en la iglesia Mahanaí, sino en muchas iglesias, porque pues quiere el diablo, Satanás, a toda costa impedir que se siga llevando el evangelio,
que se siga predicando tu nombre, para que sean rescatadas mucha gente que está condenada en el pecado a una muerte espiritual, y quieren evitar a toda costa, Satanás, de que sean salvos. Tú conoces la problemática de la iglesia Mahanaí, iglesia hermana, tú sabes por lo que están pasando, y tú dales sabiduría, dales también esa fortaleza, y tu intervención para pues que se solucionen problemas. Sabes que pues el enemigo es muy astuto, y siempre va a tratar de desbaratar las iglesias. Te pedimos de tu intervención y también de tu ayuda, y nosotros te agradecemos que sigas obrando en esta iglesia para restablecer y también ganar más almas para que vengan y te conozcan, y que sepan que tú puedes salvar vidas, y veniste expresamente eso, a rescatar, a salvar a la oveja perdida, que en un momento fuimos cada uno de nosotros, que vivíamos en el pecado y estábamos muertos espiritualmente. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, gracias al Señor. Bien, hermanos, abramos entonces, o vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. No vamos a leer todo el capítulo, tiene 37 versículos, pero vamos a leer solamente los versículos del 1 al 4. Les invito a que nos pongamos un momentito en pie, hermanos. Solamente son 4 versículos, aunque más adelante vamos a ver algunos pasajes más de este capítulo. Pero del 1 al 4, todos a una sola voz, por favor. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gad. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo enfrenta usted sus batallas diarias? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace usted cuando de momento le viene un problema económico, cuando le viene un problema de salud, cuando le viene un problema en su familia, cuando usted tiene problemas en el trabajo, cuando usted está deprimido, cuando está pasando por un momento de tristeza? ¿Cómo enfrenta usted ese tipo de situaciones? Algunos de nosotros queremos echarnos a correr. Algunos más culpamos a otros. Le decimos: es por tu culpa, es porque me casé contigo, es porque no eres millonario, es porque no te sacaste la lotería, es por esto y lo otro, y buscamos alguna escapatoria para poder enfrentar esa situación. Pero no es con la escapatoria que resolvemos los problemas, es cuando los enfrentamos, es cuando salimos adelante. Dice por ahí la gente que hay que tomar al toro por los cuernos. Entonces hay que enfrentarlo, hay que enfrentar la realidad, hay que enfrentar la situación. No hay hijo de Dios, no hay creyente en Cristo que no pase por momentos difíciles. El ser cristiano no nos exime, no nos exenta de problemas. Es más, los cristianos tenemos más problemas que las personas seculares, porque nosotros enfrentamos una batalla espiritual, porque nosotros tenemos que enfrentar diariamente las situaciones del mundo. El mundo está bajo el maligno, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19. El diablo está en el mundo, y el mundo de alguna manera está presionando a los hijos de Dios, y el enemigo también se acerca para afectarnos en nuestras vidas, y de alguna manera ocurre algo para desviarnos del camino. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo enfrentamos nuestras batallas diarias? Bueno, aquí encontramos en este pasaje, en Segunda de Crónicas, en todo este capítulo encontramos algo maravilloso. Encontramos la manera como el rey Josafat
que estaba presionado y estaba en una situación sumamente difícil, pudo salir triunfante y gozar de la bendición y de la ayuda de Dios. Y el capítulo 20 nos va a decir cómo poder enfrentar nuestras batallas diarias. Dios en su misericordia pone ejemplos en su palabra con la finalidad de que podamos salir triunfantes día tras día. Porque hoy es un problema, mañana es otro, pasado mañana es otro. Hoy tenemos problemas económicos, pero mañana se nos va un hijo de la casa. En 3 días tenemos un problema en el trabajo, y así sucesivamente. Y constantemente estamos en una situación tensa. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? Bueno, pues aquí está la respuesta en la palabra del Señor. Nadie más que Dios tiene la respuesta para nuestras vidas. Nadie más que Él, que está atento a su pueblo, a sus hijos, tiene lo mejor para salir adelante en medio de todas circunstancias. Pablo escribió en la primera carta a los Corintios: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. Así es que tenemos los recursos necesarios para salir triunfantes, pero a veces aunque tengamos los recursos, no los vemos o no echamos manos de ellos. Se cuenta la historia de un campesino que estaba pasando por un problema económico muy fuerte. Era una persona que era nativo del estado de Texas. Él tenía una casita en un campo de varias hectáreas, y resulta que él estaba pasando por una situación muy difícil de economía porque sus cosechas se habían perdido, no tenía recursos, estaba propiamente en la ruina económica. Y resulta que dice la historia que llegó una persona y que le dijo: Señor, usted es millonario. Y que le dijo aquel campesino, aquel hombre: usted se vino a burlar de mí. Le dijo: no, usted es un millonario. Dice: por favor, Señor, no se burle de mí porque tengo demasiadas deudas, estoy tan arruinado económicamente, ya no sé ni qué hacer. Y le dijo: no, mire, usted es millonario. Aquí en su campo, en la parte de abajo, hay un yacimiento de petróleo. Hay un yacimiento de petróleo. A veces nos pasa lo mismo. Dios nos ha dado grandes recursos, pero nos hundimos en el problema, nos dejamos llevar por la situación que estamos viviendo, nos enceguecemos por la circunstancia adversa que estamos viviendo y no nos damos cuenta de los grandes recursos que Dios tiene a nuestro favor. Y resulta que los amonitas, los moabitas, llegaron a hacerle guerra al rey Josafat. Vea usted por favor el versículo 1. Dice de la siguiente manera: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Vinieron a hacerle guerra. Josafat pudo haber pensado: bueno, yo soy el rey, yo tengo un ejército, o voy a preparar mi ejército, voy a preparar a mis soldados, les voy a dar armas. Pero no sabemos qué estaba pasando en ese momento en la vida del rey Josafat. No sabemos qué situación estaba viviendo, porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el versículo 3 dice que tuvo mucho temor. Versículo 3 dice de la siguiente manera: entonces él tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Posiblemente no tenía la cantidad de soldados suficientes. Posiblemente no tenía las armas necesarias. Posiblemente él no tenía los recursos económicos para enfrentar a aquellos pueblos que le venían a hacer la guerra. En el versículo 2, fíjese bien, dice de la siguiente manera: y acudieron algunos y dieron avisos a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Viene una gran multitud. Viene un enorme ejército. Miles de soldados vienen contra ti. En ese tiempo se acostumbraba a llevar miles de soldados, 50,000, 100,000, 200,000 soldados. En el libro de Jueces encontramos que los madianitas llegaron a ser hasta más de 1,000,000 para ir a invadir a los israelitas. Entonces había
una cantidad enorme de soldados. No se nos dice la cantidad, pero una gran multitud. ¿Cómo enfrentar a ese ejército enorme? ¿Cómo poder salvar a su pueblo? Él podía pensar, bueno, hay muchas familias desprovistas, familias inseguras. Nuestras ciudades no tienen las murallas necesarias para poder enfrentar la gran batalla. Tal vez él pudo haber pedido ayuda. Tal vez él pudo haber dicho a los egipcios, ayúdenme, pudo haber mandado mensajeros, ayúdenme. Pudo mandar mensajeros a Siria. Pero no lo hizo. Él enfrentó la batalla de un modo totalmente diferente. Pareciera contrario a lo que nosotros normalmente hacemos, porque cuando tenemos un problema buscamos inmediatamente cómo solucionarlo desde nuestros recursos humanos. Inmediatamente cuando nos llega una situación difícil a nuestra cabeza, decimos, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Bueno, pues busco la ayuda de esta forma. Y buscamos siempre maneras humanas de resolver nuestras situaciones, pero Josafat hizo algo totalmente contrario. Claro que pudo haber dicho, a ver, ¿cuántos soldados tenemos? Tenemos 50,000, bueno, vamos a prepararnos, vamos a hacer una valla, vamos a hacer una defensa, vamos a hacer algo, vamos a planear estrategias si viene el ejército enemigo, vamos a hacer emboscadas. Pudo haber pensado de esa manera, pero no lo hizo, no lo hizo. Hay dos maneras de enfrentar los problemas de la vida diaria: utilizando nuestros recursos humanos o utilizar los recursos espirituales. Eso va a depender de nosotros. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Podemos utilizar los recursos humanos que tenemos o podemos utilizar los recursos espirituales que Dios nos da. Y veamos la primera cosa que hizo Josafat. La primera cosa que hizo Josafat en el versículo 3 dice de la siguiente manera: entonces él tuvo temor. Sí tuvo temor. Tenía mucho miedo de ese ejército. Pero mire lo que ocurrió. Y Josafat humilló su rostro. Humilló su rostro. La primera cosa que hizo Josafat fue humillarse. Y dice el texto, para consultar a Dios. Para decirle, Dios, mira lo que está pasando en este momento. Yo no puedo enfrentar esta batalla. Yo no puedo hacerle guerra a toda esa gran multitud. Yo no puedo salir victorioso entre los moabitas y amonitas que vienen a hacerme la guerra. Yo sé que si salgo en mis propios recursos, si yo salgo a hacer la batalla, no solamente yo voy a ser afectado, no solamente mi familia va a ser afectada, sino miles de mis súbditos van a sufrir las consecuencias. Señor, necesito de tu ayuda. Necesito que tú intervengas, necesito que tú hagas algo. Mire, hay tres frases muy tremendas en este pasaje. Por favor, veamos versículo 3 y versículo 4 de la siguiente manera. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro, y por favor subraye, para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá y subraya esta frase, para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Consultar a Dios, pedirle socorro, pedirle su ayuda. Mire esas tres frases. Lo que hizo Josafat es mirar hacia arriba. Pudo haber mirado horizontalmente diciendo, bueno, estos son mis recursos, estas son mis posibilidades, esto es lo que yo puedo hacer. Pero en lugar de hacer esto, dobló sus rodillas, se humilló, clamó al cielo, miró hacia arriba para pedir la ayuda a Dios. Y esa fue la manera como él enfrentó esa batalla. Carlos Stanley, o Charles Stanley, el famoso pastor de la Iglesia Bautista de Atlanta, él dice, o él decía, porque ya falleció el hermano, él decía una frase: somos más altos cuando estamos de rodillas. Somos más altos cuando estamos de rodillas.
cuando doblamos nuestras rodillas, cuando clamamos a Dios, cuando pedimos la ayuda a Él, cuando dependemos completamente de Él, entonces es cuando Dios hace cosas grandes en nuestras vidas. Y es lo que hizo Josafat. Él era un hombre temeroso de Dios. Él era el rey del reino del sur, valga la redundancia, de Judá, pero él era un hombre temeroso de Dios. Era un descendiente de David. Por su sangre corría la sangre de un rey temeroso y que amaba a su Dios. Ahora Josafat tenía que demostrar que realmente era un descendiente de alguien que había visto cómo Dios intervenía cuando se clamaba a Él. De seguro que sus familiares, sus abuelos de Josafat le contaban historias grandiosas del rey David, cómo había vencido a los filisteos, cómo había salido triunfante ante Goliat, cómo había derrotado a aquellos que se le oponían, pero buscando siempre la dirección de Dios. Ahora Josafat tenía esa oportunidad de hacerlo. Y nosotros también lo tenemos para estos días. Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Pero déjenme decirles algo positivo. En todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que se están agravando cada vez más, es porque se está acercando el momento de nuestra partida. Se está acercando el momento en que Cristo venga por su iglesia. Entre más oscura sea la noche es cuando más una vela alumbra. Así es que si nos estamos acercando a las situaciones más difíciles en esta vida y el ataque satánico está cada vez más aguerrido contra el pueblo de Dios, es por el hecho de que ya estamos a punto de irnos. Mire qué bendición tan grande. Así es que tenemos que prepararnos y por lo tanto tenemos que salir a la lucha. Tenemos todos los recursos necesarios y el recurso más importante, si lo podemos llamar de esa manera, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Él está en medio de nosotros. Cuando el Señor vino a Belén, se le dio un nombre, el nombre Emmanuel, que no es solamente un simple nombre, sino significa lo que Dios iba a hacer con su pueblo, Dios con nosotros. Y Dios está en medio de su pueblo, Dios está con nosotros. Aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo y todo lo que está pasando en el mundo, Dios está con nosotros. Miren qué bendición. Por eso es que Josafat miró hacia arriba, consultó a su Dios, le pidió la ayuda, y no solamente él. Fijémonos por favor en el versículo 4, dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. De todas las ciudades, los hombres de todas las ciudades vinieron para unirse a su rey, para clamar juntos. Mire qué bendición esta. Aquí hay una enseñanza muy especial. ¿Quiénes tienen que tomar la batuta para buscar a Dios? Los hombres, no las mujeres. Es cierto que las hermanas son muy especiales y siempre en las iglesias las mujeres son las que están al tanto y las que asisten más y las que oran y las que participan y hacen el trabajo y apoyan de una manera muy tremenda, pero los hombres debemos de tener nuestra responsabilidad. Los hombres tenemos que venir a los cultos de oración. Los hombres tenemos que venir a clamar delante de Dios para que haya avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro país. Los hombres tenemos que estar aquí puntuales con la finalidad de darle el lugar a Dios. A veces tomamos como pretexto el único día de descanso que tengo es el día domingo. El día que puedo ver a mi familia es el día domingo. Si ponemos cualquier cosa antes que a Dios, se convierte en idolatría, y la idolatría es satánica. Pero si le damos el primer lugar a Dios, como lo hizo Josafat, veremos grandes cosas Dios haciendo en nuestras propias vidas y en nuestras familias. Y Josafat fue lo que hizo, y los hombres le apoyaron, los hombres fueron con él.
Y miren, hermanos, dice el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 todos juntos, por favor. Versículo 5. Dice así. Entonces, todos juntos. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿A dónde fueron? A la casa de Dios. Fueron a la casa de Dios. Fueron a la casa de Dios. ¿Por qué la casa de Dios? Porque la casa de Dios era el lugar especial en el tiempo del Antiguo Testamento donde la presencia de Dios ahí estaba. Dios mandó construir el tabernáculo en el desierto con Moisés porque Dios iba a habitar en medio de su pueblo, y después en el tiempo de Salomón se construye esa casa porque Dios iba a habitar en medio de su pueblo también. Así es que Josafat invitó a todos los hombres a ir a la casa del Señor para pedir de su ayuda. A partir del versículo 6 en adelante, hasta el versículo 12, hay una oración grandiosa del rey Josafat. En esta oración hay 5 R's. Fíjense bien, 5 R's. En el versículo 6 está la primera R. Dice de la siguiente manera: y dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No están en tu mano tal fuerza y poder y no hay quien te resista? La primera R es que reconoció la grandeza de Dios. Reconoció la grandeza de Dios. La primera R, reconocer. Reconoció la grandeza de Dios. Mire las preguntas que hace en el versículo 6. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder y no hay quien te resista? ¿Quién va a resistir a Dios? ¿Quién se le puede oponer a Dios? ¿Quién puede ser más fuerte que Dios? Absolutamente nadie. Ni aun Satanás con todos sus demonios pueden hacer algo contra nuestro Dios. Martín Lutero escribió el famoso himno Castillo fuerte de nuestro Dios. Y en la tercera estrofa dice: aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos. ¿Por qué no vamos a temer? Porque Dios está con nosotros. Porque ¿quién puede resistir a nuestro Dios? Y aquí Josafat lo sabía muy bien. Lo había visto en la historia de su pueblo. Lo había visto en su propia persona. Y ahora lo iba a experimentar una vez más. Así es que él reconoció la grandeza del Señor. En segundo lugar, él recordó una promesa a Abraham. Esos pueblos venían a quitarle sus tierras. Esos pueblos venían a quitarle su herencia. Esos pueblos venían a quitarle todo lo que Dios les había bendecido a través de la historia. Y entonces Josafat le recuerda al Señor la promesa, versículos 7 y 8. Dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Mire, tú nos diste esta tierra, tú nos las diste, no permitas que nos la quites, si tú nos las diste como herencia. Así es que Josafat recuerda esa promesa a Abraham. Y miren la manera como Josafat considera a Abraham en su relación con Dios. Le dice que es su amigo. Le dice que es su amigo. ¡Qué increíble! ¿Quién fue el amigo de David, hermanos? Jonatán. Y qué privilegio de Jonatán tener como amigo al rey David, al hombre que se considera en la Biblia al hombre conforme al corazón de Dios, y tenerlo como amigo. Pero qué grandioso es, en el caso de Abraham, ser el amigo de Dios. Mire qué increíble.
Por eso le recuerda a Josafat acerca de esa tierra. La tercera cosa, veamos el versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Sabe qué está diciendo estas palabras? Estas palabras son las mismas que dijo en su oración Salomón. Son las mismas palabras que Salomón dijo cuando se edificó esta casa y se dedicó al Señor. Así es que está repitiendo la oración de Salomón. Está repitiendo para que Dios pueda escuchar su petición. Eso quiere decir que Josafat era un hombre muy instruido, que conocía la palabra de Dios, que conocía la historia de su pueblo, que conocía a sus antepasados y tomaba en consideración lo que Dios había prometido en el pasado. Todavía una cosa más, versículos 10, 11, así es que fijémonos, reconoció la grandeza de Dios, recordó la promesa de Abraham, repitió la oración de Salomón. Ahora, versículos 10 y 11, para que veamos 5 R's, 10 y 11. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Retrocedió en la historia. Le hizo recordar que Dios había actuado con compasión por esos pueblos. Israel venía hacia la tierra prometida y Dios les estaba dando la victoria y les iba a dar en posesión la tierra de Canaán, y pudo haber destruido Israel, Amón y Moab, pero Dios no lo permitió. Dios protegió a esos pueblos, pero ahora de ingratos están actuando de esa manera, con ingratitud. Y Josafat le recuerda a Dios: Señor, tú fuiste misericordioso con ellos, no permitiste que fueran destruidos, pero mira cómo nos están pagando ahora. Y Dios sabía esto, claro. Y Dios sabía esta situación. Y la última cosa, veamos el versículo 12. Lo leemos todos juntos, versículo 12. Versículo 12 dice así: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. Reconsideró su impotencia. Reconsideró su impotencia. Veamos las 5 R's otra vez. 5 R's. Número 1, reconoció la grandeza de Dios. 2, recordó la promesa de Abraham. 3, repitió la oración de Salomón. 4, retrocedió en la historia. 5, reconsideró su impotencia. Él no dijo: que vengan los amonitas y moabitas y aquí los esperamos. Tengo un ejército fuerte, bien preparado. Mis soldados saben kung fu, karate y artes marciales. No, él no dijo eso. Él dijo: no sé qué hacer. No puedo salir a la batalla porque no tengo las fuerzas suficientes. Señor, dependo de ti. Necesito de tu ayuda. Necesito que tú vengas a sacarnos de este problema. Por favor, Señor, interven a nuestro favor. Ayúdanos. Y mire, Dios es grande. Dios fue grande de una manera muy tremenda. Dios hizo cosas maravillosas. Por favor, vamos a pasarnos hasta el final del capítulo, versículos 25 al 30. Del 25 al 30, dice de la siguiente manera. Del 25 al 30. Ustedes siguen en silencio la lectura. 25 al 30. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca,
porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, y mire la expresión, librándolos de sus enemigos, librándolos de sus enemigos. Dios nos libra de nuestros enemigos, y mire qué bendición, ¿sí? Todavía dice, y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios les dio paz por todas partes. ¿Quién les dio la paz a ellos? Su Dios. ¿En dónde estuvo la clave? En que ellos buscaron a Dios, dependieron de Dios, oraron al Señor, clamaron a Él, lo reconocieron. Sí, pudieron haber preparado sus armas, pudieron haber preparado sus soldados, pudieron haber hecho vallas para detener a los enemigos, pudieron hacer miles de cosas, pero prefirieron mejor depender de su Dios. Ahora, regresemos un poquito, fijemos lo que ocurrió, por favor, para que nos demos cuenta. En el versículo 23 dice de la siguiente manera qué es lo que sucedió para esa victoria. Versículo 23, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Es decir, que entre ellos mismos se mataron, entre ellos mismos. Miren qué victoria tan tremenda. La clave es que buscaron al Señor y le pidieron a Él su ayuda. Vamos a terminar leyendo Isaías 41:10, por favor. Isaías 41:10. Isaías 41 y versículo 10. Lo vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo nos va a ayudar el Señor? ¿Cuándo nos va a sustentar? ¿Cuándo va a estar con nosotros? Siempre, 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 siempre. Así es que, sí, a veces llegan malas noticias, momentos difíciles, circunstancias muy adversas que nos ponen en temor, pero recordemos que el Señor está a nuestro lado. Recordemos que el Señor siempre está vigilante de cada necesidad, de cada situación, de cada problema que pasamos, y que podemos confiar plenamente en Él. Si luchamos con nuestras fuerzas, fracasamos, somos derrotados, arruinados y quedamos mal. Pero si confiamos en nuestro Dios, hay paz, gozo y bendición a nuestras vidas. Le llamaron al lugar donde se mataron estos, fíjense bien, le llamaron el lugar donde se mataron todos esos ejércitos, Beraca. La palabra Beraca en hebreo significa bendición. Dios les dio la bendición y Dios nos quiere dar su bendición en esta mañana también, si dependemos de Él, si clamamos a Él, si lo ponemos en primer lugar. Él quiere darnos su bendición. Oremos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque eres bueno y maravilloso con nosotros. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros. Y Señor, te suplicamos que nos ayudes. Deseamos, al igual que Josafat y ese pueblo tuyo, depender de ti. Queremos, Señor, suplicarte que tú nos saques triunfantes, que transformes nuestra adversidad, nuestra lucha, en una gran bendición para gloria tuya. Gracias por saber que estás en medio de nosotros. Y especialmente, Señor, muchas gracias porque a través de nuestro Señor Jesucristo, quien venció a nuestro enemigo en la cruz del Calvario, quien venció el pecado al mundo,
Señor, tú nos das la victoria. Gracias, gracias por esta mañana. Gracias por estar en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.